Quiero que este video que yo estoy expresando palabras que son de sentimiento, de cosas que están sucediendo en prisiones cubanas. Tengo conocimiento al respecto porque soy preso político de Conciencia para Ti Internacional. Y ahí están los videos y están las denuncias de prisión. Me dio una isquemia cerebral, un infarto cerebral, me afectó el corazón y tengo alteraciones de momento depresiva por la presión y falta de aire por la madrugada, debido a la causa que me impusieron en este sistema, que yo estaba hablando mal de Fidel Castro, mal de Raúl Castro, mal de la revolución y que nunca perteneció al comité. Un connotado contrarrevolucionario en la isla de Cuba, Silverio Brutal Contreras. Bien, de acuerdo. Las cosas que están sucediendo en prisiones que he visto y me han dicho tantas personas desde que salí de prisión hasta la actualidad, que son devastadoras. Está peor que cuando tú estabas ahí. Cuando tú estabas ahí había cosas que sucedían y cosas que tú decías se arreglaban un poquito. Pero hoy por hoy no hay nadie que siga allí y diga las cosas mal que están sucediendo en cárceles y prisiones. En todas las prisiones de Cuba entera, no solamente en la 1580, en el combinado, en todos lados. Si la necesidad que hay en el pueblo es imperiosa, ¿cómo será la necesidad que hay dentro de la prisión? Un hombre encerrado no puede decir nada, le caen a golpe, lo meten para la celda, lo castigan por tanto tiempo, le quitan el pabellón, le quitan la visita, etcétera, etcétera, de cosas que hace cárceles y prisiones, mandado por un equipo de seguridad dentro de cárceles y prisiones que atiende ese caso. Eso tengo conocimiento al respecto de eso. Yo no fui a la prisión a comerme la bandeja. Yo fui a ver bien los hechos que sucedían dentro de las prisiones, en cárceles y prisiones. Mandado porque todo el mundo sabe mandado por quién es, porque esto se mantiene bajo una represión tan grande que han enfermado un pueblo y lo han conllevado a ir a la prisión, como el hecho del 11 de julio. Yo diría que esto ha sucedido debido a la misma impotencia mortal que desaparece el hombre a cualquiera cuando le pinta un muñeco que no le gusta. Aquí hay que vivir con el muñequito de Barbita en la mente las 24 del día y la noche. En estos 64 años murió el muñequito de Barbita. Hoy por hoy están viviendo del muñequito sin Barbita. ¿Por qué? Porque aquí nadie más fue a la Sierra Maestra y a tirar un tirito, ni van a ir más. Porque ustedes son capaces de matar hasta un niño por mantener su posición. Oigan lo que voy a decir. Un pueblo resiste y a través de la historia los pueblos se rebelan. Pasarán años, semanas, meses o lo que Dios determine y la gravedad que pueda existir en hechos de sangre. Se vio en la guerra, imagínense tú, de los Bambises, es una cosa desastrosa, brazos arrancados, machetazos en la espalda, cabeza rajada a la mirada, iban adelante María Naranjales, esa la mujer de los lumes de hierro, ahí curando un hombre ahí con un machetazo dado que le faltaba un brazo, y otro que venía con la cabeza hasta la mitad de la casa con un machetazo metido dentro, y tajazos en la cara, y imagínese usted, y su hijo sucedió muchas veces y lo curó y se mantuvo ahí. ¿Pero qué está sucediendo? Que en Cuba hay tantos grados militares y no existe todavía algo que diga ya Cuba tiene que tener un beneficio de un bienestar, porque son 64 años aguantando y aguantando y aguantando la mierda que dejó Fidel Castro y la cagalera que tienen ustedes, porque saben que esto está malo, malito, que aquí todo está viejo y están utilizando lo que dejaron ellos para vivir de un cuento, cuando realmente van a las Naciones Unidas y luego se humillan delante de todos los presidentes. Ya ustedes en realidad, disculpe, dan asco, porque en ustedes lo que existe es el asco, no hay más nadie que diga alguien al respecto de esto. Silverio Brutal Contreras pertenece al movimiento de sí, defensor de derechos humanos, libertad y libertad para el pueblo de Cuba, libertad para los presos políticos encarcelados injustamente en mazmorras cubanas, libertad para los presos de J. 11 de julio, libertad para ustedes también, que ustedes tienen que tener libertad porque exigieron la realidad, lo que está sucediendo hoy en día, el hambre, la necesidad que hoy por hoy tiene este pueblo, porque traicionaron no solamente al pueblo, a otros pueblos del mundo entero, traicionaron a las banderas del mundo entero. Ustedes están sin bandera, ustedes son piratas
en alta mar robándose lo que vean. Ladrones a costa de un pueblo. Libertad, libertad y libertad. Continuamos con más noticias. Ulises Toirac. Este último año ha sido catastrófico para la vida en Cuba. El humorista Ulises lamentó la difícil situación que han vivido los cubanos, en especial en este último año en el que la crisis se ha recrudecido. En declaraciones, el artista mencionó algunos de los aspectos que han dificultado más la realidad de los cubanos en los últimos tiempos. Este último año ha sido catastrófico para la vida en Cuba, sobre todo en lo referente a la economía, que es la que liga el resto de las esferas de la sociedad. De igual manera, el comediante cubano también habló sobre sus proyectos y sobre la censura. Me duele muchísimo que me tapen la boca porque se están perdiendo mi opinión. Ya no soy guerrero, jamás voy a decirle a la gente que salga para la calle o que se quede en casa. Incluso si eliges cualquiera de las dos versiones y las haces correctamente, te apoyo. No todo el mundo te habla claro de las órdenes verticales que reciben. Si le niegan a uno la posibilidad de trabajar, la economía entera se te va al piso. La censura tiene connotaciones más allá de las ideologías. No es la primera vez que sucede, ni será la última. Apuntó Toirac, quien ahora presenta el programa del Rapidín matutino, el cual transmite por plataformas digitales como YouTube, Facebook La y vez tan Twitter. seca y a la vez tan lejos. Levanto mi bandera para que sepas que estoy con mi pueblo. Ese que ahora llora y porque está sufriendo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimientos. Pa' que venga un tirano a destruirla con su pensamiento. Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo. Como me dueles, Cuba, y te me estás muriendo. Libre, yo te quiero libre, yo te amo, Cuba, porque te quiero libre.